I just passed 3 times, 3 bombs. One time I got shot in my leg. One time I've been kidnapped. Still, I just say, I'm lucky. Confirm with the people, they can talk about their story now. 2,000 people came. They attacked this poor couple. They beat them up, and then they were burnt alive in the furnace where they make bricks. Around 60% of countries worldwide where religious freedom is now in some way compromised. The Worldwide Religious Freedom Report, it's about every minority religious group in every country in the world. And it's that wall of silence we need to break. Bienvenidos a Héroes de nuestra Iglesia. Una vez más estamos aquí con ustedes en este programa patrocinado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre. Carolina, buenas noches. Hola Camilo, hola a todos, buenas noches. El día de hoy tenemos un tema muy serio y muy importante de trascendencia internacional. Hacemos referencia al informe de libertad religiosa. El informe de libertad religiosa que vamos a analizar en estos dos programas tiene que ver con la situación que se vive en 196 países. El informe en su edición número 13 también se presenta no solo en español, tenemos la edición en inglés, holandés, francés, italiano y portugués. Es un informe que detalla la situación en el mundo entero, ¿no, Carolina? Y una situación que nos atañe y nos compete a todos. Así es, nos compete a todos y bueno, ya vamos a hablar sobre eso, pero muestra en esta última edición un gran detrimento, muy preocupante. Tenemos un caso, por ejemplo, el del padre Jack Murat. Él es un sacerdote sirio que ha trabajado mucho tiempo en la misión en esa región. Es uno de los héroes de nuestra iglesia. El sacerdote estuvo secuestrado 83 días en manos de el ISIS. Y en medio de eso pasó algo muy interesante que también yo creo que tenemos que ir haciendo una analogía a medida que vamos mostrando el informe. Ha sido una oportunidad para que Dios se manifieste en la vida del sacerdote. Él mismo lo ha comentado. Uno de los directores o responsables de ese grupo extremista se acerca a él y le dice que le recomienda que viva esos días como si fuera un retiro espiritual. Y él de alguna manera se reencontró con su vida sacerdotal a partir de esos días de cautiverio. Logró escapar por diferentes circunstancias, continuó su trabajo en Siria, inclusive colocando en riesgo su vida, pero siempre entregándose por llevar adelante ese testimonio de vida y de misión. Y como el caso de este sacerdote, conocemos casos muy variados en diferentes países que también analizaremos a lo largo de estos programas. Yo creo, Carolina, que podemos tener también otro material que nos pueda alimentar a este respecto, ¿cierto? Claro que sí, vamos a verlo. Vamos a ver entonces un video preparado con este fin para ilustrar un poco más la situación sobre la libertad religiosa en el mundo. En Kenia, en la Universidad de Garissa, extremistas del grupo Al-Shabaab separaron a estudiantes cristianos del resto de sus compañeros musulmanes y los asesinaron. En Israel, una web ultraortodoxa judía llama a prohibir las vacaciones cristianas y a destruir todas las iglesias del país. En Birmania, 40 monjes budistas y 450 extremistas atacan una tienda de té musulmana con palos y cuchillos. ¿Sabías que todavía hoy millones de personas alrededor del mundo sufren persecución por su fe? La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN, en su última edición de 2016 del informe Libertad Religiosa, busca resaltar donde la persecución religiosa limita los derechos individuales para practicar la fe. El informe presenta la situación de este derecho fundamental en 196 países del mundo, indicando las mejoras o empeoramiento de la libertad religiosa en cada país. Desgraciadamente, en el periodo de estudio, la libertad religiosa ha empeorado en 11 de los 23 países de mayor persecución. Generalmente, el empeoramiento de la libertad religiosa sigue 3 pasos importantes: intolerancia, discriminación y finalmente persecución.
Este estudio se centra en los países donde la preocupación por la libertad religiosa va más allá de la intolerancia y se posiciona más hacia la discriminación y la persecución religiosa. La persecución está dividida entre aquella causada por actores estatales como Corea del Norte, Eritrea, Arabia Saudí, China, Pakistán o Turkmenistán, y aquella causada por agentes no estatales como organizaciones fundamentalistas o terroristas como Daesh o ISIS, que opera en Irak y Siria, o Boko Haram en el norte de Nigeria y Camerún. En el caso de actores estatales, los países de mayor persecución, que incluye a Corea del Norte, Eritrea y Arabia Saudí, la pena por manifestar la fe es la pérdida de todo derecho y libertad, incluida la encarcelación a largo plazo sin juicio justo, secuestro y asesinato. De forma similar, continúa una nueva represión contra grupos religiosos que se niegan a seguir las líneas del partido en regímenes autoritarios como Turkmenistán y China. En China, las autoridades emitieron una propuesta de un reglamento para la construcción que defina el color, el tamaño y la ubicación de cruces en lugares de culto y edificios propiedad de la iglesia. Fueron demolidas las cruces de más de 2.000 iglesias en la provincia de Zhejiang. En países como Pakistán e India, la religión se identifica con el Estado o nación. Aquí los derechos de la religión apoyada por el Estado reemplazan a los derechos de los creyentes de otros grupos, aumentando los obstáculos para la conversión e imponiendo graves sanciones para la blasfemia. Bueno, vemos que aparecen varios términos en un contexto universal que quizás para nosotros es difícil de ubicar a veces. Son muchos países, son situaciones que se diferencian, como vamos a ver más adelante, como discriminación, como persecución, pero termina siendo también, y es la parte más importante, un asunto que nos interesa a todos y cada uno de nosotros. La Fundación Carolina, dentro de sus pilares, tiene el pilar de la información, ¿cierto? Así es. Y para nosotros es fundamental el garantizar que contamos estas historias, que en conjunto con nuestra audiencia reflexionábamos sobre estos temas, pero adicionalmente a eso también sensibilizamos. Porque ya viste en el video, Camilo, que pasar de la intolerancia a la discriminación y luego de la discriminación a la persecución, pues ese es el camino el que nosotros no quisiéramos tomar. Y esa es la reflexión que quisiéramos hacer en estos dos programas que estamos empezando el día de hoy. Y hay un asunto que hay que tener muy en cuenta, es el aspecto religión. El hombre es un ser religioso por naturaleza. Cuando hablamos de religión y lo vemos en un contexto mundial, vemos que las grandes religiones monoteístas tienen una influencia muy especial a nivel social. Si hablamos del cristianismo, podemos ubicar alrededor del 33% de la población del mundo que tiene que ver con el cristianismo. Podemos continuar hablando del Islam y de otros grupos minoritarios. Ahora bien, la intención del informe también es presentar una situación que es muy delicada y que es necesario que los estados en general tomen cuenta al respecto de esta situación y también intervengan de alguna manera para que esta denuncia se haga pública, ¿no? Los medios de comunicación tenemos una obligación ética también de llevar a toda la opinión pública una comunicación acertada y coherente a este respecto. Y yo creo que el camino ya ha sido trazado, es un gran comienzo, es un trabajo muy grande que hace la Fundación Pontificia con este informe. Tenemos, por ejemplo, algunos casos que aparecen en el informe, un caso muy interesante de una joven yazidí adolescente. Ella vio morir a su padre y a su hermano y en el momento en que fue secuestrada, el HAT, ella en el secuestro vio inclusive cómo violaban a sus compañeras de cautiverio, una niña de 9 años que murió de tantas violaciones que sufrió durante el cautiverio, y así otros casos extremos. Ella se presentó ante el tribunal, al Parlamento británico, clamando para que este fenómeno fuera denunciado a nivel internacional por parte de las Naciones Unidas. El caso fue más adelante, llegó a una comisión ya a nivel europeo, sin embargo es un camino que todavía no ha terminado y la voz, el grito que se está haciendo en el mundo por aquellos que de pronto no pueden denunciar porque están siendo perseguidos, está en nuestras manos y es nuestra obligación, ¿no, Carolina? Así es. El padre Douglas, que lo vimos en el primer BTR, en el primer video que pasamos, tuve la gracia de conocerlo en el mes de junio cuando estuve en Irak, precisamente en la zona norte.
Y él decía que uno de los grandes retos en este momento ante la evolución que han tenido, digamos, los refugiados que han emigrado desde todas las zonas de Siria hacia el norte de Irak, es el que las instituciones, las organizaciones, las agencias de cooperación internacional garanticemos que elevamos el tema hacia una titulación o una tipificación de genocidio. Eso es fundamental, porque a veces la memoria humana también deja que estas cuestiones tan complicadas y tan graves se pasen de largo. Yo quisiera solamente recordar qué es genocidio, Camilo, y me gustaría definirlo como lo define la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito en la ONU. Y ahí dicen que el genocidio es el acto cometido con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, o religioso. Entonces, la intención realmente del genocidio es destruir y acabar. Entonces, cuando el padre Douglas hacía este llamado, él decía, necesitamos tipificar estas matanzas y atrocidades que está llevando a cabo el autodenominado Estado Islámico o Daesh, como se llama en árabe, como genocidio. Es muy importante. De ahí la preocupación, claro, y la intención de que el informe llegue a muchas manos y sea conocido por muchas personas, porque de esa manera vemos la envergadura del problema y no solamente lo dejamos ubicado en algunos países. Digamos que hemos estigmatizado a algunos países a la hora de hablar de persecución religiosa. Hablamos del cercano o del medio o del lejano oriente, pero no ponemos los ojos también en otros países que son analizados ahí dentro del informe. O sea, es un asunto que nos está tocando muy de cerca a todos y cada uno. Sí. Y una de las cosas que nos cuenta también, digamos, o de los asuntos que nos comenta el BTR al principio del programa, es la involución que existe. Antes, el 41.3% del total de los 196 países estudiados eran catalogados como de persecución. Ahora hemos ido a 117 países, ya representativos del 60% del total de la muestra de los 196 países. Nos tiene que alertar y nos tiene que llamar la atención, porque esta situación nos pega a todos y lo vemos todos los días en las noticias. Infelizmente nos vamos acostumbrando con la situación, entonces como ya hay persecución, yo no coloco la mirada, pero sigue aumentando y es muy grave, ¿no? Así es Camilo. Bueno, entonces vamos a ver ahora otro BTR que hemos preparado para ustedes con la intención de que vamos profundizando más en este tema y vamos colocando también en el corazón esta preocupación, porque muchos héroes de nuestra iglesia están presentes ahí, en ese lugar donde muchos son perseguidos a causa de la fe. El estudio no solo considera el detrimento en la libertad religiosa, también resalta países donde se han visto mejoras comparando con el estudio anterior de 2014. En los datos positivos encontramos 3 países, Bután, Egipto y Qatar. En Qatar, aunque aún quedan muchas cosas por mejorar, 8 denominaciones cristianas registradas tienen ahora permiso para el culto público en una zona prevista por el gobierno. En Egipto, el gobierno modificó la Constitución de 2013 que obligaba a la estricta aplicación de la ley de la Sharia contra los grupos religiosos minoritarios. La frecuencia o intensidad de las atrocidades perpetradas por extremistas islámicos contra yazidíes, cristianos, bahá'ís, judíos y ahmadiyas musulmanes está creciendo, con ataques registrados en 39 países, el 20% de los 196 países analizados. Los ataques de ISIS contra las minorías religiosas están siendo reconocidos ampliamente como genocidio. Un ejemplo es el de Irak, donde una chica yazidi de 16 años, Ejlas, describe cómo yihadistas asesinaron a su padre y hermano por su fe. Ella vio cómo mujeres yazidíes eran repetidamente violadas delante de ella. Estas atrocidades no se limitan solo a Oriente Medio, también se extienden rápidamente en Asia y en Europa. En Francia, 2 yihadistas asesinaron a 4 personas e hirieron gravemente a 4 más en un supermercado kosher durante un ataque antisemita. En Escocia, un musulmán extremista asesinó al dueño de una tienda que era musulmán ahmadiyya, por desear feliz Viernes Santo y feliz Pascua especialmente a mi amada nación cristiana. En lugares de Oriente Medio, incluidos Siria e Irak, la violenta radicalización o hiperextremismo, representado por grupos como ISIS y Al-Nusra,
están eliminando toda forma de diversidad religiosa y amenazan partes de Asia y del sudeste asiático. Se está intentando sustituir el pluralismo por un fundamentalismo monocultural, eliminando cualquier espacio a la diversidad religiosa. Este extremismo islámico e hiperextremismo, observado en países como Afganistán, Somalia, Irak, Eritrea, Siria, así como en el norte de África, ha sido un factor clave en el crecimiento mundial de los refugiados, con 24 personas desplazadas de sus hogares cada minuto en el año 2015. De acuerdo con las cifras de Naciones Unidas para 2015, el número de refugiados ha crecido a 65,3 millones, las cifras más altas de la historia. El informe Libertad Religiosa también destaca avances positivos sobre la libertad religiosa. En Pakistán, el padre Emmanuel Parvez, un sacerdote católico, ha organizado torneos de fútbol interreligioso. En Marruecos, fue organizada una conferencia donde líderes religiosos musulmanes de más de 120 países llamaron a proteger a las minorías no musulmanas de la persecución y condenaron públicamente el Islam extremista. Y el Papa Francisco y el gran imán Ahmad el-Tayeb se reunieron en el Vaticano en un histórico encuentro para renovar las relaciones entre la Iglesia Católica y el Islam. El Santo Padre abrazó a su invitado y dijo: el encuentro es el mensaje. Conoce más sobre cómo la persecución religiosa afecta a la vida de millones de personas alrededor del mundo en la web libertadreligiosaenelmundo.com. La libertad religiosa es un derecho y una responsabilidad que nos implica a cada uno de nosotros. Es muy importante recordar cuál es el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y lo leo, con respecto a la libertad religiosa. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y esto tiene que ver, Camilo, con libertad de pensamiento, con libertad de conciencia, con libertad de expresión, con libertad de práctica de culto, con libertad, la libertad del ser humano, que hoy en día se ve muy atacada. Claro, y que de alguna manera afecta todo lo que tiene que ver con la sociedad. El hombre es el que mueve propiamente la sociedad, o sea, el piñón fundamental de la sociedad es el hombre. Entendemos a la familia como el núcleo central de la sociedad. Ahora bien, ¿quién compone la familia? Son hombres y mujeres. Ahora, ¿cuál es el problema, cuál es el peligro y qué espera el futuro? ¿Qué nos espera en un futuro al respecto de la libertad religiosa? ¿Hasta dónde puede llegar esta problemática? Entonces, por ejemplo, contemplamos algo que tiene que ver con la prosperidad económica y que también tiene que ver con el informe a la hora de yo tomarlo con mayor seriedad, cuando lo estoy estudiando, lo estoy leyendo y estoy profundizando en él. Hay, por ejemplo, investigaciones muy serias en Inglaterra al respecto, en otros países también, pero el informe toma como punto de referencia Inglaterra al respecto de la importancia de la religión en la productividad de un país. Y eso es muy interesante porque hay datos pero que dejan muy claro el asunto. Dice, por ejemplo, un estudio que ya el título es muy interesante al respecto: libertad religiosa y negocios. Entonces hay una relación muy íntima, claro, todo lo que tiene que ver con la libertad del hombre, como bien lo decías ahora, Carolina. La investigación que dice, en pocas palabras, la pregunta es la libertad religiosa buena para los negocios? Ahora el estudio que demostró que sí, porque 10 de los 12 pilares de la competitividad mundial, según la clasificación del Índice Mundial de Competitividad del Foro Económico Mundial, tienen que ver con el asunto religioso. O sea, cuando una persona tiene libertad para ejercer su religión, para vivirla, para asistir al culto, para hablar de ella, para comunicarse con otros en función de algo más trascendente, es mucho más productivo. Así es. Y así hay otra serie de estudios que nos dejan claro que la prosperidad, a la hora de hablar de prosperidad económica, social, tenemos que tomar en cuenta este punto, el punto de la libertad religiosa. Por eso es que cuando la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre toma esta iniciativa ya hace más de 20 años, realizando este reporte, este informe sobre libertad religiosa, también está haciendo está brindando un apoyo muy especial a cada uno de nosotros para que tengamos una visión
sobre lo que está sucediendo en el mundo y cómo esa situación de la libertad religiosa tiene que ver con el futuro también de la sociedad. Así es. La libertad religiosa es un elemento imprescindible en un Estado de Derecho. Así que nosotros tenemos la responsabilidad desde la Fundación de informar, concientizar y denunciar la vulneración de este derecho, porque nosotros sabemos que el derecho de la libertad religiosa es la base del resto de las libertades. Y en eso consiste este trabajo de información y divulgación dentro de la Fundación Camilo. Y yo creo que también las personas a veces se hacen la idea, y yo personalmente tenía un poco la idea, cuando pensaba en persecución religiosa pensaba en muertos, en sangre, en guerra. Y no solamente es eso, yo creo que lo vamos a aclarar en otro programa cuando hablemos de discriminación, que tiene que ver también con la persecución religiosa, y cuando hablemos de persecución. Es importante porque en ese momento nos vamos a ubicar todos en ese contexto y vamos a contemplar una importancia mucho más elevada sobre esta temática que a veces no comentamos en el día a día, ¿no? Además, antes de despedirnos, la gran noticia es que en Medellín, en el año 2017, tendremos nuestro primer foro de libertad religiosa, liderada por nuestra fundación y otras instituciones que estaremos comentando. Esa es la invitación que tenemos para la próxima semana. Bueno, y también muchos héroes de nuestra iglesia, como le decíamos en un inicio, están en estos lugares luchando, pero con el amor de Cristo, con la caridad, haciendo presencia de la misericordia de Dios, y a ellos también tenemos que brindarles una ayuda. Por eso es importante, Carolina, que tengamos una unión más especial también con estas personas que están viviendo en esos lugares donde se vive la persecución religiosa, ¿cierto? Así es. A través de la Fundación podemos brindarles a ellos una mano amiga. Así es, y que no se nos olvide cómo entrar en contacto con la Fundación a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web www.acncolombia.org y nuestras redes sociales. No olvidemos entrar en contacto en Facebook, ahí nos encuentran como Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, y también en Twitter y en Instagram como Ayuda a la Iglesia que Sufre. Terminamos entonces nuestro programa del día de hoy con un pequeño prólogo al respecto de este informe. Entraremos más en profundidad el próximo programa, los esperamos aquí de nuevo, ¿no, Carolina? Así es, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Que estén muy bien y hasta luego.